Queriendo reabrir nuestra transmisión para dar cuenta de una noticia trágica. Han asesinado a un gran colega, Javier Valdés, un periodista de excepción. ¡Justicia para Javier! 2 años antes de que asesinaran a Javier, decidí buscar a Carmen, pues acababan de censurar su programa de la Radio Nacional, privándome, como a millones de mexicanos, de mi derecho a escucharla. Había una vez un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. La historia terminó en censura. No debería sentir miedo por hacer mi trabajo, por hacer periodismo en una democracia ideal. No merecía morir nadie por este trabajo. La corrupción que está enraizada en la clase política mexicana es tremenda. Lo más preocupado el gobierno de Enrique Peña Nieto por ganar las elecciones del Estado de México que por gobernar a este país. Si es un gobernador que está relacionado con el narcotráfico, queremos saber por qué y cómo. Todo le han inventado. Por joder, por lastimar, por herir. ¿Y esa es la que rompieron de la puerta? Sí. Miserables. Octavio Paz escribió que en los regímenes totalitarios la persecución comienza contra individuos aislados hasta que gradualmente alcanza a la totalidad. Estamos escuchando y viendo el tráiler oficial del documental Silencio Radio, Sebastián, en el que Juliana Fanjul, ella se dedicó a seguir a Carmen Aristegui, a la directora de este medio, de Aristegui Noticias, y quien encabeza esta emisión, para contar lo que había sucedido antes y lo que había sucedido con la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y las implicaciones que tuvo esa investigación, esa publicación y el efecto que se vivió y que reverberó por el país entero y más allá de las fronteras. Esto fue un escándalo, número uno, la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto fue un escándalo en sí, y el escándalo vino después también, se acrecentó y tomó proporciones que no esperábamos los que consideramos que el país en el que estamos es un país democrático, un país con un régimen democrático, pero estos episodios nos hacían y nos hacen todavía dudar de que esté establecido el sistema democrático tal cual debe ser, con una prensa libre, una prensa independiente. Pero Sebastián, te pido que comentemos un poco este aspecto de la investigación y lo que tú como periodista viviste en MBS Radio y lo que pasó después de la publicación de esta investigación. Sí, nos tocó precisamente seguir o participar en todas las repercusiones que tuvo el reportaje de la Casa Blanca, y es precisamente lo que narra Juliana Fanjul en este documental que ayer nos enteramos que está en la selección oficial del FICUNAM, festival de la universidad sobre cortometrajes. Y puedo decirte que me tocó ver precisamente toda la producción de trabajo, y sí, cubre precisamente cómo reaccionó el equipo de periodistas ante ese golpe de censura que, como bien lo dice el tráiler que acabamos de escuchar, afectó, sí, los derechos de los comunicadores, de los periodistas, pero también de la población o del público que seguía sus reportes, por lo cual es un tema que ganó, digamos, trascendencia por esta afectación masiva que pudo tener a los derechos de las personas. Así es, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información que tienen las audiencias, y Juliana Fanjul, y tú dinos si es Fanjul o Fanjul, pero está en la línea. Te agradezco mucho, Juliana, que nos acompañes para que hablemos como lo hicimos hace meses. De hecho, es una coincidencia muy simpática. Estábamos Sebastián, tu servidor y tú hablando de este documental que se presentaba en aquel entonces en Ámsterdam, y Carmen estaba a punto de llegar en un vuelo en ese entonces a Ámsterdam para acompañarte a ti y al equipo que produjo, y lo hizo de una manera magistral este documental. ¿Cómo estás, Juliana? Hola, Marcos, muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Hola, Sebastián, con mucha ilusión de poderles compartir hoy nuevas noticias que tienen que ver sobre todo con el estreno en México, finalmente, para el cual llevamos esperando algunos meses, porque como dices, conversamos en noviembre, justo antes de estrenar en Ámsterdam, en este festival
muy importante, quizás el más importante de documentales en el mundo. Y bueno, el documental ha desde entonces tenido un recorrido en varios festivales. Estamos muy contentos realmente por la acogida que ha tenido. Hemos proyectado en Austria, hemos proyectado ya en Francia, en Suiza, en varias ciudades. Ahora en febrero estaremos en Oslo y en Estocolmo, en festivales también importantes. Y bueno, y en marzo, en paralelo con el estreno mexicano, estaremos también en Londres y en Brasil. Así que pues un super tour que creo que tiene que ver principalmente este éxito pues con lo que cuenta la película y con el valor pues totalmente fuera de serie de Carmen en particular y de ustedes como equipo al decidir seguir haciendo su trabajo en un contexto pues aterrador, ¿no? Como ha sido la realidad mexicana hasta entonces. Así las cosas. Así es, Juliana, pues mira, no sé si... esto que comentaba Sebastián, que aparte estás en la selección de FICUNAM y también hay un tour que harás por el país pronto. Tengo entendido que vas a estar en pues el arranque del Festival Ambulante. Después cuéntanos un poco de hacia dónde va en México este documental, esta pieza pues que sirve como un elemento para entender lo que pasa en el periodismo en México y para entender lo que viven los periodistas cuando se atreven a hablar de asuntos que tocan al poder y a un poder que tenía tintes autoritarios. Claro que sí. Pues está, como comentan ustedes, ya el anuncio oficial de que FICUNAM, que es este gran festival, sobre todo pues para la gente de la Ciudad de México, pero nosotros como cineastas pues sabemos que tiene un enorme prestigio. Entonces estoy feliz de estar en una competencia, en una sección competitiva, que se llama Ahora México. Y vamos a estar, por lo pronto tengo la fecha confirmada del 7 de marzo. Yo voy a estar presente y están por supuesto todos ustedes invitados, los protagonistas de esta película, Juan Omar, Rafael, tú mismo, Sebastián, Gustavo, Livier, que sé que está en la cabina, Porfirio, por supuesto también, Naim y tantos otros que hacen parte de esta historia. Entonces espero que apunten el 7 de marzo para estar ahí conmigo, que me encantará poder que estrenar con ustedes a mi lado. Las sedes de FICUNAM pues están publicadas en el sitio, pero son el Centro Cultural Universitario, Cine Tonalá y Cine Policiano. Vamos a estar también en el Festival Ambulante. Hoy está Ambulante publicando ya su programación y esto pues me da un gusto inmenso porque entonces vamos a poder no solo estar en la Ciudad de México, sino hacer este recorrido fantástico que hace Ambulante, llevando los documentales de forma itinerante por el resto del país. Ambulante abre su recorrido en el mes de marzo en el estado de Querétaro, después irá a Durango, Coahuila, estaremos en la Ciudad de México, vamos a hacer una proyección bastante increíble en el Monumento a la Revolución el 15 de abril, bueno, ahí en el Monumento a la Revolución. Después de la Ciudad de México continúa el recorrido por Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, y terminará en Puebla en el mes de mayo. Así que espero que gente que nos escuche en el interior de la República pueda también acercarse al sitio web de Ambulante para descubrir la programación y cuándo serán las fechas exactas en las que estará en su estado. Juliana, y bueno, dígame. Cuéntanos un poco cómo ha sido la recepción del público, en este caso extranjero, que está fuera de México, pero supongo que cuando escuchan noticias de nuestro país, oyen cosas sobre la violencia, en este caso sobre la censura. Cuéntanos un poco cómo ha recibido el público de otros países este trabajo. Claro que sí. No más quería no terminar sin mencionar que vamos a estar en el Festival de Guadalajara también. El festival, esto es una noticia así que doy, aunque no se ha publicado todavía oficialmente por parte del festival, pero vamos a estar en una gala de beneficencia que hace el festival el 21 de marzo. Carmen ha confirmado que estará presente en el Teatro Diana de Guadalajara a las 4 de la tarde y a partir del 8 de marzo se van a estar vendiendo los boletos para eso. Así que
bueno, eso es como el panorama por lo pronto para México durante el mes de marzo, puntualmente, y hasta el mes de mayo por lo que corresponde a Ambulante, y esperamos también poder dar más noticias con respecto a otros festivales pronto. ¿Cómo ha recibido el público internacional la película? Fue uno de los grandes retos que yo me planteé cuando empecé a escribirla, y es que funcionara para ambos públicos, para un público mexicano que no solo conoce muy bien la historia, sino que pues muchos de nosotros la sentimos como propia al ser parte de la audiencia, ¿no? Del programa de Carmen, el programa antiguo de Carmen, y que resonara también de una forma interesante en un público internacional que no forzosamente tenía conocimiento de mucho, ¿no? del contexto político, digamos, del país. Entonces, en general, los comentarios que he podido recaudar es siempre pues manifestando una gran admiración por el valor de continuar haciendo esta tarea que para ojos de ellos es prácticamente suicida, ¿no? Es muy duro decirlo así, pero esa es una palabra que sale seguido. Entendemos que no estamos ya en el gobierno de Peña Nieto, pero entendemos también que en muchos estados pues los asesinatos a los periodistas y la persecución a los periodistas continúan. Entonces, en ese sentido, a pesar de que la película se enfoca en este tiempo, ¿no? del sexenio de Peña Nieto, pues nos parece y le parece al público internacional también que sufre de alguna forma la censura en diferentes formas, un tema de total actualidad. Perfecto, Juliana, te agradecemos mucho este contacto. Por supuesto que le estaremos dando seguimiento al estreno, tanto al estreno que va a ser en exactamente el recorrido que dará el documental y a las reacciones que tenga en México, porque sin duda puede ser un gran amplificador para llamar la atención sobre la violencia que existe en México, pero en particular a los periodistas y sobre todo en los estados de la República, gracias a este clima de violencia que aparece en el país. Así que estaremos dándole seguimiento. Juliana, te agradecemos mucho la llamada. Buenos días. Gracias a ustedes, y en Facebook estamos en Silent Radio, o sea, Silencio Radio, pero en inglés, y ahí voy a estar como actualizando toda la información de las proyecciones para que nos puedan acompañar. Ahí está el anuncio. Te agradecemos mucho la llamada.